Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Estamos hablando acerca de un corazón dispuesto, Del Salmo 57, el versículo 7, habíamos aprendido de memoria este hermoso versículo que dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Salmo 57, 7. Un corazón dispuesto no es más que un rendimiento total al Señor, que se evidencia en tres áreas específicas: obediencia, servicio y adoración. Obediencia, servicio y adoración. Tres características que no pueden faltar para una persona que tiene un corazón totalmente dispuesto al Señor. Si hay un hombre en la Escritura que definitivamente tenía un corazón dispuesto, es Daniel. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, versículo 8 sobre todo, Daniel 1:8, nos da un eje central de lo que vamos a estar desarrollando durante esta mañana. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel fue un gran hombre de Dios, un hombre que tuvo un corazón dispuesto y que nos impresiona grandemente a través de lo largo de su vida. Sin embargo, Daniel no tuvo para nada fácil su contexto. De hecho, toda su vida, iniciando en su adolescencia, conspiraba para que él no tuviese esta vida íntegra que él llegó a tener. Daniel se cría y nace dentro del gobierno del rey Josías en Jerusalén. Josías fue un gran hombre de Dios, un hombre que dice la Escritura en segundo libro de Reyes, que hizo incluso reformas absolutas, cual nunca se vieron en el pueblo de Israel, limpiando por completo a la nación de la idolatría y del paganismo que se había filtrado en la nación de Israel. También se celebró una de las Pascuas más importantes y pomposas que registra la palabra del Señor. Daniel se cría y vive aproximadamente unos 10 o 12 años bajo la influencia de este gran hombre de Dios. La Escritura dice acerca de Josías en segundo de Reyes, el capítulo 23, 25. La Escritura dice de Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Bajo esta influencia nace Daniel, pero las cosas se complican. Daniel estuvo si acaso 10 o 12 años bajo la influencia de este gran hombre de Dios, de este gran líder espiritual en la nación de Israel. Y la Escritura nos dice en el versículo 1 de Daniel capítulo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Esto es un hecho histórico. Después de la muerte de Josías, 3 o 4 años después, bajo el reinado de Joacim, viene Nabucodonosor con el imperio babilónico y sitian y toman a Judá y a toda Jerusalén con ella. Son llevados partes de los utensilios que habían en la casa, de la casa de Dios que había levantado Salomón, y también con ellos son exiliados un grupo de personas sobresalientes. Entre ellos iba Daniel. El versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. La palabra muchachos es sumamente importante. Eso significa que Daniel no podía tener más de 16 años en el momento en que fue exiliado. Así que, recapitulando un poco, Daniel tuvo una buena infancia, pensándole en una influencia espiritual bajo el reinado de Josías. Sin embargo, en el reinado de Joacim dice la Escritura que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y por lo tanto vino ese castigo. El versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Parte de este castigo por su mal comportamiento y hacer lo malo ante los ojos del Señor es lo que sucede y lo que está narrando en este caso el pasaje. Estamos hablando que Daniel, si acaso, podía tener 16 años cuando todo esto acontece, y todo comienza a conspirar en su contra. Estamos diciendo que en los últimos 4 años de su vida, de 12 a 16 años, ya tenía una pésima influencia espiritual sobre su vida y sobre toda la nación. Aparte de esto, tiene pues no sabemos si es algo bueno o algo malo, que es llevado directamente al palacio. Si
Si usted me lo pregunta a mí, me parece que hay más cosas negativas que positivas, porque el reinado en Babilonia era un lugar donde había todo un escenario donde apuntaba a una vida desordenada, una vida de paganismo, una vida de libertinaje absoluto que se vivían en el tiempo de los caldeos allá en Babilonia. Y Daniel es literalmente tomado como rehén y puesto como un esclavo. Cierto que estaba en el palacio, pero el hecho que estuviera en el palacio no necesariamente significa que era todo bueno para él. Había muchísimas influencias negativas y pecaminosas, y siendo un adolescente todo conspiraba en su contra. Si ponemos a ver algunos puntos importantes, tenemos que pensar y decir, ¿qué llevó a Daniel a tener un corazón tan dispuesto, una vida tan entregada a la obediencia, una vida tan entregada al servicio y a la adoración en medio de estas cosas difíciles? Estamos pensando que él ha sido exiliado siendo todo un adolescente, así que siendo un adolescente es separado de su familia, separado de la influencia que tenía en Israel, separado del ambiente en el que él se estaba criando, que por supuesto era un muy buen ambiente. Ahora es separado. También, una vez que llega a Babilonia, le quieren anular por completo su identidad. Lo primero que hacen cuando llegan a Babilonia es cambiarle el nombre. Ya no se llamaría Daniel. Daniel significa Dios o el Señor Jehová es mi juez. Ahora ya no se llama Daniel, ahora se llama Belsasar. Belsasar significa aquel quien Bel, este dios babilónico, favorece o protege. Le cambian por completo, no solamente su nombre, sino su identidad. Ya es otra persona, por completo le están cambiando su identidad. Le quieren inculcar una nueva cultura, un nuevo lenguaje, y también quieren educarlo bajo otras creencias espirituales. Los caldeos eran reconocidos porque basaban su suerte prácticamente siempre en las ciencias ocultas. Ellos profundizaban muchísimo en todo lo que era la astrología, lo que era la adivinación y la magia. Por supuesto que todas estas cosas eran paganas y totalmente abominables delante de los ojos del Señor. En medio de este difícil contexto, para un adolescente llega al palacio y se le presenta una tentadora oferta, que es comer de los manjares del rey. Y para un adolescente abstenerse de comer era una prueba sumamente difícil, y más cuando se viene como esclavo, posiblemente pasando hambres y pobrezas y situaciones difíciles en medio de la guerra que hubo y cuando fueron sitiados y todo lo que está pasando en contorno en Israel. Ahora él está frente a los manjares que comía el mismo emperador babilónico. Y él tomó una decisión, y él dice: yo no me voy a contaminar con esta comida. A mí, lo personal, me deja una lección muy grande, mi amado hermano. Todo lo que el mundo ofrece, y déjeme decirle, muchas veces son manjares. Puede ser fama, puede ser fortuna, pueden ser placeres, que momentáneamente para nosotros pueden sonar muy tentadores, pero de fondo están poniendo en duda lo que usted y yo creemos y sabemos que a Dios no le agrada. Daniel lo tenía claro, y él se abstuvo por completo en su corazón de caer en esto, y se propuso él, y fue de gran influencia a sus amigos Misael, Ananías y Azarías, para que ellos también fueran parte de este movimiento de mantenerse íntegros, con un corazón dispuesto de obedecer al Señor en medio de cualquier escenario. Mi amado hermano, para obedecer al Señor no se requiere un escenario perfecto. Basta con conocer al Dios verdadero y tomar una decisión que es radical, de mantenernos firmes en obediencia, servicio y adoración a nuestro Dios. Él fue un hombre sobresaliente, con un corazón dispuesto, y no solamente sobresale dentro de sus 4 amigos, porque Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran 4 amigos inseparables que nos cuentan hermosas historias, la palabra acerca de ellos. Pero la escritura en el versículo 6 nos dice que dentro de estos estaba Daniel. Dentro de estos, los exiliados no fueron solamente 4, fue un grupo grandísimo. Algunos especulan con números un poquito elevados. Lo cierto es que era un gran número de jóvenes.
Pero todo el libro nos marca de manera directa la forma en que Daniel propuso su corazón para no fallarle a nuestro Dios. En medio de todas las situaciones difíciles que él estuvo pasando, en medio de todas esas situaciones, Daniel se mantiene firme con un corazón dispuesto de agradar a nuestro Dios. Ahora, no siempre para él las cosas fueron fáciles. De hecho, cuando nosotros conocemos la historia, pensamos que todo le fue muy bien y que todo era muy favorable. Pero para Daniel la vida no fue para nada fácil. Imagínese usted siendo un adolescente y ya comenzando a probar su corazón si lo tenía dispuesto por agradar al Señor. Y lo primero que le sucede, por supuesto, que es el exilio. El exilio no es más que un rompimiento con su cultura, con su familia, con su vida, con su crianza, y es ser llevado cautivo y rehén a un pueblo pagano completamente en contra de la formación que él tenía, que adoraba muchísimos dioses que no eran el Dios vivo. Para Daniel eso fue una prueba fuertísima, pero en medio de eso, en un corazón que es probado, él se mantiene firme. En el capítulo 2 del libro de Daniel se siguen presentando algunas otras situaciones donde notamos claramente que su corazón fue probado. Dentro de ellas, en el capítulo 2 nos dice que él prácticamente casi muere de forma totalmente injusta, prácticamente que casi que es llevado a la muerte. En el capítulo 2 se nos presenta una situación muy interesante. Ya había pasado casi un año del exilio, era el año segundo del gobierno de Nabucodonosor, cuando este personaje comienza a tener un sueño. Este sueño comienza a ser repetitivo, una y otra vez comienza a soñar lo mismo, al punto que este sueño le perturba y él entiende que es que el Dios del cielo le quiere dar un mensaje para su vida y manda a llamar a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos que tenían en el reino para que le interpreten el sueño. Dice la escritura en el versículo 5 y 6 del capítulo 2, respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostraréis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si no me mostraréis el sueño y su interpretación, y recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esta es una de las pruebas más difíciles posiblemente que Daniel se tuvo que haber enfrentado. Lo que el rey estaba pidiendo era prácticamente algo imposible. Él quería que alguien le dijera qué fue lo que soñó y qué significa. De hecho, todos los magos, astrólogos, adivinos, encantadores que tenían el rey, aún le dicen al rey que no existe un ser humano quien tenga el poder de adivinar el sueño y su interpretación. Por lo tanto, el rey publica el edicto de que todos tienen que morir. Y adivinen, por supuesto, Daniel, a pesar de que estaba en formación y a pesar de que no estuvo en la presencia del rey en el momento en que acontecen todos estos hechos, Daniel también entonces va a ser parte del juicio. En el versículo 13, dice la escritura en el versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel, a pesar de que estaba en formación, que no fue llamado ante la presencia del rey, sí le correspondía morir. Y le correspondía morir porque estaba dentro de este proceso de formación donde había sido tomado para participar como parte de estos sabios que habían en el reino. Lo que nos deja ver a nosotros que la vida en el palacio real no era necesariamente un paraíso. Para ellos eran vistos específicamente como esclavos y por lo tanto como tal en cualquier momento su vida podía terminarse en cualquier instante. Dice la escritura que Daniel, lleno de sabiduría, se presenta ante el rey y le pide una prórroga de tiempo para poder darle a conocer el sueño y su interpretación al rey. Los versículos del 16 al 19 nos dicen así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros
no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí hay algo maravilloso. Daniel comienza a recibir de parte de Dios no solamente el sueño, soñó exactamente lo mismo que había soñado el emperador, sino que también toma la interpretación y Dios se la revela. Esto es algo maravilloso lo que está pasando acá. Daniel se presenta delante del rey y le da el sueño y su interpretación. Y una vez que le explica paso a paso lo que estaba pasando, y este sueño y esta interpretación corresponden a todos los diferentes reinos que iban a haber sobre la tierra, empezando por Babilonia, luego los medo-persas, luego los griegos, luego los romanos, y por supuesto el último tiempo, que sería la tribulación y el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, como esa roca grande que cae sobre esa estatua. Yo le invito a que usted lea también el pasaje un poquito más adelante. Y el rey tiene una reacción interesantísima en los versículos del 46 al 48, dice la escritura: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios o vuestro Dios es Dios sobre los dioses y Señor de los reyes, y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En medio de una prueba tan grande, el Señor bendice a Daniel y le exalta y le pone en el lugar donde siempre debió estar. Y tan solo un año después de haber exiliado, ya él estaba sobre todos los sabios que habían en el imperio, salvándole la vida a muchísimas personas por haber confiado en el Señor. Mi amado hermano, cuando usted y yo disponemos nuestro corazón a la obediencia, al servicio y a la adoración, no crea que todo va a estar bien. A mí me da mucha curiosidad escuchar pastores que hablan acerca de la prosperidad y que hablan acerca de una vida prácticamente perfecta cuando venimos a Cristo. Usted y yo vamos a ser probados, y es necesario que seamos probados. Es la forma en que nuestro carácter, es la forma en que nuestra fe se desarrolla, es la forma en que nuestra sabiduría crece, es la manera en que en verdad en oración vamos a depender del Señor cuando somos probados. Daniel fue probado cuando casi muere injustamente, pero también Daniel pasó una de las noches más largas de su vida. Para eso vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 ya no está gobernando el imperio babilónico. Ahora han pasado muchísimos años, casi 66 y 67 años. Está Darío, que era el rey o el emperador persa, que estaba al mando ahora. Y Daniel todavía está ahí. Daniel todavía está dentro del palacio y todavía está dentro de los que gobiernan. De hecho, en el capítulo 6 se nos presenta a Daniel, que tenía que tener, posiblemente unos 80 años, un poco más de 80 años. Y dice la escritura que el rey Darío había constituido 120 sátrapas. Y aparte de estos 120 hombres importantes, otros 3 gobernadores que estuvieran sobre esos 120 sátrapas. Dentro de esos 3 gobernadores estaba Daniel. Y dice la escritura que Daniel era superior, de un espíritu superior incluso a ellos 3. Y el rey estaba pensando en ponerlo sobre todos los asuntos del reino. Y por supuesto que esto provocó una gran envidia, un gran enojo en contra de este gran hombre de Dios. Y le presentan todo un gran complot. Quieren destruirlo. Y en el capítulo 6 se presenta un complot en el versículo 7 de manera clara, porque no encontraban cómo acusar a Daniel, no sabían cómo hacerlo caer, porque no había asunto en el reino del cual pudieran acusarle. Y en el versículo 7 la palabra del Señor dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones. Acá le presentan el único complot en que podían hacer caer a Daniel. Ellos sabían que Daniel amaba a su Dios y que bajo ninguna circunstancia él iba a doblar su rodilla ante un hombre o un Dios falso. Y ellos presentan este complot y llegan ante Darío y le presentan algo que quizás para él como hombre llenó su orgullo, y le dijeron: Darío, tú eres un Dios, eres el emperador. ¿Por qué no mandas a que nadie durante 30 días tenga ninguna petición a ninguna divinidad que no seas tú? Esto inyectó el orgullo de Darío y firma el edicto. Ahora, me encanta la reacción que tiene Daniel, porque Daniel conocía lo que estaba pasando. Daniel sabía lo que estaba pasando porque él era uno de los gobernadores, pero por supuesto que no estaba a favor de todo este movimiento. Pero una vez que supo que el rey Darío había firmado el edicto, el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de Dios, y su reacción nos muestra la pasión y la devoción que tenía por Dios. Era un hombre que estaba seguro y convencido del propósito por el cual estaba aquí en la tierra, y no le temía a la muerte, no le temía a los leones, a los cuales tenían que lanzarlo si lo encontraban orando a su Dios. Y en el momento en que él supo que el edicto fue firmado, lo primero que hace es ir a su recámara y abrir las ventanas que daban hacia Jerusalén y arrodillarse como lo solía hacer antes 3 veces al día. A mí me deja lecciones importantísimas este versículo. Cuando usted tiene un corazón dispuesto y vienen momentos de crisis, vienen momentos donde se necesita cierta asimilación. Estoy pensando quizás en momentos cuando muere un familiar muy querido, cuando hay alguna ruptura matrimonial, cuando nuestros hijos quizás se han desviado del camino correcto, o cuando nuestros padres nos defraudan con sus acciones, alejándose de la verdad. Y en fin, pueden haber muchísimos momentos en la vida que necesitamos una aceptación porque hemos recibido una muy mala noticia que nos ha golpeado. La pregunta es: ¿qué hacemos? Cuando una persona tiene un corazón dispuesto, como Daniel, en medio de todas estas aceptaciones de la realidad y estos momentos difíciles, él busca del Señor. Busca del Señor. Usted y yo tenemos que buscar al Señor, y esa debe ser nuestra primera reacción: buscar del Señor. Naturalmente el ser humano lo que busca son los vicios, son los placeres, y son cosas que, lejos de quitarnos el frío, lo que hacen es provocar un dolor aún mayor. Lo primero que tenemos que hacer en medio de situaciones de crisis es buscar la presencia del Señor. Lo segundo que nos enseña Daniel con este pasaje en el versículo 10 es que sus convicciones no son negociables. Se pudo haber firmado un edicto político, pero sus convicciones no son negociables. Lo tercero es que nunca hay que esconderse ni avergonzarse de nuestra fe. Usted y yo creemos en el Dios verdadero, y bajo ninguna razón tenemos por qué avergonzarnos. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra cosa interesante que aprendemos de esta reacción que tuvo Daniel es que solamente una relación sólida y profunda con el Señor te hace actuar sabiamente y sin temor, pensando únicamente en agradar al Señor. Cuando usted y yo solemos presentarnos delante del Señor de manera constante, continua, venimos delante de la búsqueda de su presencia, comenzamos a solidificar una relación
personal con el Señor y nos hace actuar sabiamente en primera instancia y quita todos los temores que de una u otra manera la vida nos pueden a nosotros infundir. Por supuesto, Daniel fue lanzado al foso de los leones. El rey intentó a toda costa echar para atrás el edicto que él mismo había firmado, pero él fue lanzado al foso de los leones. La escritura nos dice un poco más adelante en el versículo del 16 al 21, nos dice, y resumo, y le echaron en el foso de los leones. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Y instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Él respondió, estaba con vida. Dice la escritura que Dios envió a sus ángeles para que taparan la boca de los leones. Yo me pongo a pensar, mi amado hermano, y digo, ¿qué necesidad tenía un hombre como Daniel? Un hombre de Dios, que toda la vida, que más de 80 años de vida, había sido íntegro siempre. ¿Qué necesidad tenía este hombre de Dios, este anciano, tan solo por su respeto, por la carrera que había hecho en 2 diferentes imperios y más de 4 reyes habían pasado? ¿Qué necesidad tenía para pasar toda una noche en un foso oscuro, maloliente, frío, con fieras a su alrededor? ¿Qué necesidad tenía de estar en esa situación? Y yo no tengo una respuesta para eso. Lo único que sé es que tenemos un Dios que es sabio, que es bueno y que es fiel y que siempre actúa de acuerdo a sus características. Y lo que Daniel entendió esa larga noche era la manifestación del amor, de la bondad y de la fidelidad del Señor sobre su vida. Daniel fue guardado y pasó una noche terrible, posiblemente sin dormir, en un lugar súper incómodo por la edad que él tenía. Sin embargo, pudo descubrir ese calor, esa protección, ese amor que viene de parte de nuestro Dios. Todos conocemos lo que pasa un poco más adelante. Sus acusadores fueron lanzados, según lo que dice el versículo 24, al mismo foso donde Daniel pasó la noche. Pero el resultado fue muy diferente. Dice la escritura que ni siquiera habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya los habían tomado y destrozado y quebrado todos sus huesos. En el versículo 28 aparece uno de los eventos más maravillosos, uno de los momentos más maravillosos de la vida de Daniel, cuando el mismo rey Darío publica y dice lo siguiente: de parte mía está puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El mismo rey Darío reconoce quién es el Dios verdadero. Y dice el versículo 28 hasta lo último: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro el persa. En medio de todas estas pruebas que pueden pasar nuestros corazones, y yo repito, Daniel fue un gran ejemplo, pasó momentos muy difíciles. En medio de su adolescencia supo mantenerse firme, y durante una trayectoria de más de 70 años viviendo en el exilio, se mantuvo íntegro y fiel a Dios, con un corazón obediente, lleno de servicio y lleno de adoración. En medio de este contexto, aún todavía con 80 años, Dios le seguía prosperando y fue próspero. Era un hombre importante y era necesario que fuera probado. Es lo que nos dice la escritura a cada uno de nosotros. Pero le pregunto, mi amado hermano, ¿sabe usted hasta dónde le llevó Dios a Daniel? ¿Sabe usted cuántos éxitos cosechó Daniel por su carácter, por su templanza,
por su amor al Señor, por su pasión hacia nuestro Dios. Un corazón dispuesto, mi amado hermano, está cerca del Señor. Recuerde esto, un corazón dispuesto al Señor siempre está cerca de Él. Y por supuesto se está alejando de forma natural del mundo. Y esto le va a permitir experimentar y ver cosas grandiosas y gloriosas que solamente Dios revela a aquellos que están cerca de Él, que solamente Dios galardona a aquellos que le buscan. Y esto sucedió con Daniel. Y rápidamente déjeme decirle, desde el capítulo 1 dice la escritura que Daniel halló gracia y buena voluntad. Daniel halló gracia y buena voluntad. En el versículo 17 del capítulo 1 la escritura nos dice que Daniel y sus amigos fueron llenos de inteligencia y de sabiduría. Muchos jóvenes me preguntan en la iglesia, hermano, ¿será bueno que yo venga al culto de oración, y que deje de estudiar para un parcial o para un trimestral que es tan importante? Estoy en semestrales y necesito estudiar mucho. Ponga a Dios en primer lugar y ore constantemente y dedíquele al Señor lo que es del Señor, porque la inteligencia y la sabiduría solamente vienen de Dios. Si usted le da el lugar al Señor, Dios tiene la capacidad, como lo hizo con Daniel, de llenar tu corazón de inteligencia y de sabiduría. También en el versículo 20 del capítulo 1 dice la escritura que Daniel y sus amigos fueron sobresalientes de manera exponencial, y en todo lo que fueron probados, dice la escritura que fueron hallados más de 10 veces superiores a todos los demás que habían en el reino. Y esto me llama poderosamente la atención, porque exiliados vinieron muchos que fueron exiliados, y para ser exiliados y para ser tomados en cuenta para estar en el palacio, habían ciertas características que el capítulo 1 versículo 4 nos dice. Ellos tenían que ser sin tacha, es decir, no tenían que tener algún defecto físico evidente, tenían que ser de buen parecer, tenían que verse bien. Aparte, ellos tenían que tener inteligencia, cordura, sabiduría, tenían que tener una personalidad y una imagen para poder estar delante del rey y presentarse delante del rey, y muchísima inteligencia. Ahora, estas características llevaron a muchísimos jóvenes, muchachos, a estar en el palacio real y no ser esclavos forzados a trabajos difíciles y cansantes. En medio de esto, Daniel y sus amigos, quienes tenían exactamente las mismas características, fueron sobresalientes. Quizás hay personas que se apoyan en este tipo de características y piensan que pueden llegar muy lejos por tener estas características. Llegar al palacio por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi personalidad, por mi apariencia. Quizás delante del ojo humano es posible y puede ser hasta fácil, pero llegar a donde llegó Daniel solamente con un corazón dispuesto, solamente con la mano de Dios, solamente con la bendición de Dios. Nosotros cada día tenemos que decidir a dónde queremos llegar, si donde llegan todos los demás, o queremos experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Y mire todo lo que añade además el pasaje. Daniel tuvo la oportunidad de conocer ciertas revelaciones del plan divino para momentos que vivían y dañaban directamente a su época, y también prácticamente por todo el tiempo que hay aquí en la tierra. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 se comienzan a ver muchísimas visiones, revelaciones, sueños, interacciones directas con ángeles y sucesos impresionantes que tuvo Daniel. Esto lo consiguió porque él era un hombre con un corazón dispuesto a obedecer, servir y adorar al Señor sobre todas las cosas. El Salmo 25, el versículo 14, nos dice a nosotros que aquellas personas que son íntegros de corazón, el Señor les revela, les hace conocer su pacto. Cuando usted y yo nos disponemos y nuestro corazón está enteramente entregado al Señor, el Señor comienza a darnos ciertas luces
de la voluntad suya para nuestras vidas. Comenzamos a caminar en su voluntad, en sus deseos, y comenzamos a amar lo que Dios ama. Y la vida se vuelve mucho más liviana, mucho más placentera. Nuestra carga suele ser liviana porque está en las manos del Señor. Nos dice la Escritura en el capítulo 6, como leímos anteriormente, que Daniel fue el mejor de todo el imperio. Fue el más sobresaliente, fue el mejor de todo el imperio. También fue librado de todos los enemigos en el transcurso de toda su vida. Y por último, estuvo cerca de 70 años en medio de 2 imperios gobernando. Daniel fue un hombre de absoluto respeto, con una vida íntegra, que nos sigue todavía hoy en día dejando un legado impresionante. Y quiero terminar con esto, mis amados hermanos. Un corazón dispuesto no tiene edad, no tiene edad. Daniel lo demostró con 16 años al ser intachable y no querer contaminarse. Todo adolescente que está viendo este mensaje, déjeme decirle, Dios puede trabajar con su corazón, Dios puede trabajar con su vida. Con tan solo 16 años, él tomó decisiones radicales para agradar al Señor y no para agradarse a sí mismo. No hay edad, porque todavía con 80 años Daniel estaba dispuesto a morir. Nadie es demasiado joven para disponer su corazón al servicio del Señor, y nadie es demasiado viejo para no entregar su vida por completo al Señor. Y esto es lo que nos está enseñando también Daniel. El entorno y las influencias no deberían de definir lo que nosotros hemos de hacer. Daniel tuvo una muy buena infancia con la influencia de un gran rey como lo fue Josías, pero también tuvo tiempos terribles, viviendo en Jerusalén con reyes malvados como Joacás y Joacim. También tuvo tiempos terribles viviendo en medio de un imperio tan pagano y tan idólatra y tan libertino como era el imperio babilónico. Y lo mismo sucedió cuando estaba en el imperio medo-persa, lleno de gente con deseos de presentarle trampas y complot y dañarle su vida y su propia imagen. No es una excusa para desviarnos del ambiente en el que usted y yo estamos. Y por último, darle siempre la gloria al Señor. Darle siempre la gloria al Señor. Y vivir cada día pensando en darle la gloria, agradarle en cada área de mi vida, siempre traerá recompensas. Traerá recompensas eternas en los cielos, pero también traerá recompensas acá en la tierra. Yo le invito a que usted y yo dispongamos nuestro corazón y que le digamos: Señor, yo quiero tener un corazón dispuesto a ti. Yo quiero amarte cada día y obedecerte, servirte y adorarte en cada área de mi vida. Acompáñeme por favor y dígale así al Señor: Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo quiero hoy disponer mi corazón. Quiero que mi vida sea una vida agradable delante de tus ojos. Quiero amarte en obediencia a tu palabra. Quiero servirte incondicionalmente. Y quiero adorarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo, Señor. Quiero que me uses en medio de las pruebas, como las pasó también Daniel, salir victorioso. Pero siempre quiero tener mi mirada fija en ti. No permitir que el orgullo, que la vanidad vengan a mi corazón, sino darte el lugar que tú te mereces, porque tú eres merecedor de toda gloria, honra y alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos.